creo que le serviría hasta la negación de la consulta popular nacional, porque le permite sostener que no le están abriendo camino para las reformas, que hay fuerzas sociales conservadoras o retrógradas que están obstruyendo el cambio. De manera que él lo que está haciendo es, para decirlo en términos simples, avivando a las bases. La consulta popular que impulsa el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene al país en medio de un choque institucional, pues entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Por lo que hemos visto en las últimas horas, por el empeño del presidente de convocarla vía decreto, si no le da la respuesta al Senado para evaluar la legalidad, la constitucionalidad de este propósito. Vamos a conversar esta semana en Panam Post con el abogado colombiano Juan Manuel Charri. Él es especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Bueno, para comenzar, en las últimas horas vimos ese intercambio de palabras en las redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien advierte de un atentado contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes, si el presidente continúa con esta intención de convocar por vía decreto, ¿no? Y fuera de las fronteras de Colombia, quien no tiene una posición al respecto muy clara, pues se pregunta quién tiene la razón. Nos gustaría que nos ayudara usted a responder brevemente esta pregunta para nuestra audiencia internacional de Panam Post. Claro que sí. A ver, aquí en Colombia es posible que el presidente de la República convoque a una consulta popular nacional sobre temas de trascendencia. Lo puede hacer mediante un decreto, pero requiere que haya un concepto previo y favorable del Senado de la República. El trámite se cumplió, el Senado no expidió el concepto favorable, lo negó, y el gobierno ahora está diciendo que se hizo a través de un procedimiento irregular, porque debía haberse presentado una proposición y haberse leído la proposición antes de votarlo. Eso no se hizo, y en consecuencia sostiene que no hay concepto y que al no haber concepto puede convocar la consulta popular nacional. En mi opinión, el gobierno está equivocado. Es posible que haya irregularidades de procedimiento, pero existiendo esas irregularidades o no, lo cierto es que la Constitución establece que para poder convocar la consulta mediante decreto requiere previamente ese concepto favorable del Senado, que no se ha expedido y es más, se expidió de manera negativa con irregularidades o sin ellas. Claro, el presidente dio una respuesta, digamos, desafiante al presidente del Senado, Efraín Cepeda, cuando él, en sus redes sociales él dijo, solo cumpliré la ley. Le contestó de esta manera, ¿no? Hace pocas horas, ayer básicamente. ¿A qué se refiere el presidente? ¿A qué ley específicamente? ¿Se refiere a la ley quinta, al artículo 125 que mencionó el ministro de Interior Armando Benedetti? Sí, el reglamento del Congreso establece que para efectos de las votaciones se deben presentar las proposiciones, se deben leer y esas proposiciones deben ser votadas. Lo que está sosteniendo el gobierno es que aquí no hubo proposición y que al no haber proposición ni lectura de la proposición, sino votar simplemente la consulta que propuso el gobierno, no se cumplió con ese procedimiento. El tema es discutible en el sentido de que acá no hay votación propiamente de una ley. Hay un mecanismo de participación ciudadana donde el Senado ejerce una especie de control de conveniencia de si se debe hacer la consulta o no. Correcto. Y no está reglamentado en la ley orgánica del Congreso. Y lo que dice la ley que reglamenta el procedimiento de participación ciudadana es que el Congreso debe emitir un concepto favorable y le da unos términos. Y lo que hizo el Congreso en su momento fue decir que no era favorable hacer, que no era conveniente hacer la consulta en una votación muy estrecha, en donde el gobierno perdió tal vez por 2 o 3 votos. Entonces, ahí estaría la discusión. Sin embargo, en mi opinión, se equivoca el gobierno al considerar que no hay decisión. El hecho de que hubiera irregularidades, que no lo sabemos, no da para decir que no hay decisión. Y aún aceptando la tesis del gobierno de que no hay decisión, lo cierto es que la Constitución dice que se requiere un concepto favorable. Si no hay concepto, no se cumpliría con el requisito. Ahora, ¿qué dice la ley en cuanto a la convocatoria o la presentación de otro proyecto? Porque pues el presidente del gobierno presentó otra propuesta y pide prácticamente que se repita la votación. ¿Es posible esto o simplemente la decisión del Senado ya queda firme?
En mi opinión, bueno, la ley no dice nada en el sentido de si se puede volver a presentar. Aquí el gobierno ha elegido la vía de presentar las preguntas propuestas más unas nuevas, o sea que no es exactamente la misma propuesta. Yo creería que es posible hacerlo. El gobierno tiene la facultad de convocar a consulta popular nacional y lo puede hacer varias veces. Incluso creería que puede insistir en ello. Y el Senado podrá tomar la decisión autónomamente si expide concepto favorable o no. Ok, ahora, ¿qué pasaría si Petro sigue adelante con esta convocatoria vía decreto? El presidente del Senado dijo que recurrirá de inmediato a las instancias judiciales. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cuáles serían estas instancias? Porque ya la Corte Constitucional ha advertido, ¿no?, que la consulta popular no se puede convocar vía decreto. Bueno, no, digamos que preciso, la consulta popular se convoca vía decreto, pero Ok, para poder expedir ese decreto se requiere un claro. concepto El previo y favorable que concepto, no existe. claro, favorable, sí, es ¿Quién correcto. ejerce el control? Está previsto que lo haga la Corte Constitucional, pero lo hace al final del proceso, cuando se expida una norma de rango de ley que puede ser demandada y solamente se conoce por vicios de trámite. Dicho en palabras sencillas, solo cuando se expida la ley después de que se haga la consulta habrá control de constitucionalidad en cuanto al procedimiento por la Corte Constitucional. Sin embargo, es muy probable de que se ejerzan acciones de tutela o de amparo de derechos, bien sea por los congresistas, por los partidos políticos, por haber una infracción al debido proceso y se resuelva el tema vía tutela. Pero eso puede tardar un poco si el presidente insiste en hacer la consulta, puede convocarla por decreto y la organización electoral tendrá que disponer las cosas para la elección, que tiene unos requisitos muy exigentes, en el sentido de que debe concurrir la tercera parte de los ciudadanos con capacidad de voto para que sea válida la elección. Si no acuden, o sea, si hay una abstención grande, no se tiene en cuenta la votación, o sea, no genera efectos jurídicos. De manera que el gobierno se expone a consultar a convocar a una consulta popular y puede que no llegue al umbral electoral y no genere ningún efecto jurídico. Ahora, ¿podría ir el Senado incluso un paso más allá si considera que hay un desacato, que hay un atentado contra la democracia, contra la separación de poderes, como ha advertido el presidente del Senado, y tal vez en este caso hasta considerar la posibilidad de iniciar un juicio político al presidente? Bueno, esa posibilidad siempre existe, porque el control que hay para el presidente de la República es el juicio político Sí. y hay varias quejas de distintos aspectos que se tramitan actualmente en esa comisión. Lo cierto es que es un control de muy difícil trámite y muchos consideramos que es parcialmente ineficiente. En Colombia prácticamente los presidentes son irresponsables y los juicios políticos casi nunca se adelantan y cuando se adelantan se truncan en la mitad del camino. Claro, no son tan comunes como en países como Perú, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí, Sí. sí, acá es al Donde, revés. Acá es muy difícil. El último fue contra el presidente Samper y terminó siendo archivado. sí, ahora, para terminar, no quitarle mucho tiempo, quiero pasar ya un poquito de la parte jurídica a la parte política. Usted en una columna en la revista Semana dice hace poco que pues se equivoca el presidente al invocar la lucha de clases y manifestaciones y estamos justo en medio de un paro que el presidente ahora hace minutos dijo en sus redes sociales corrigiendo a RCN, si no me equivoco, que él no convocó al paro, que lo convocan los sindicatos y los sectores obreros, ¿no? Pero pues vimos al presidente de cierta manera aupando a estos sectores a volcarse a las calles. Quería preguntarle en este aspecto ya un poco político también, porque pues usted también es especialista en ciencia política y pues además de abogado de ciudadano, ¿no? Este, falta exactamente un año para las elecciones. ¿Cree que hay un trasfondo político detrás de esta solicitud de consulta popular? Sin duda. Y yo creo que el presidente acude al escenario político que más, en donde se desempeña mejor, que es la plaza pública, que es la manifestación, y utiliza la consulta popular como un elemento para mantener vivas las bases sociales que lo apoyan. Y yo creo que está haciendo actividad preelectoral, porque estamos a un año de las elecciones parlamentarias y de presidencia. Cualquiera se preguntaría, ¿y si no logra avanzar
con esta consulta popular, que detrás de esto, pues inicialmente está la intención de que se aprueben sus reformas, podría tal vez avanzar con otras propuestas que ha lanzado tanto él o como sus más cercanos colaboradores, como la constituyente o como la solicitud, posibilidad de buscar la reelección? Sí, yo creo que el presidente lo que quiere es mantener vivas las bases e incluso creo que le serviría hasta la negación de la consulta popular nacional porque le permite sostener que no le están abriendo camino para las reformas, que hay fuerzas sociales conservadoras o retrógradas que están obstruyendo el cambio. De manera que él lo que está haciendo es, para decirlo en términos simples, avivando a las bases Ok. y generando discusiones en torno a su programa de gobierno y a los obstáculos que está presentando. Tal vez victimizar un poco su discurso político, de que no le Sí, permitieron hacer lo que... y en mi opinión equivocadamente buscando confrontaciones y divisiones cuando muchos hemos pedido de que haya política de unidad, política de consensos, que se encuentren fórmulas intermedias entre las distintas posiciones, el presidente se siente más cómodo con la política de clases sociales, de confrontación, de exclusión, de reivindicación e incluso de manifestaciones que en no pocas ocasiones terminan en desmanes y en vandalismo. Y una última pregunta que pues es imposible no tocarla, ¿no? Y es el tema de la comparación que se hace mucho con Venezuela y cómo el mismo Gustavo Petro pues fue en cierta manera complaciente con el fraude cometido por Nicolás Maduro en Venezuela. Mucha gente pues se preguntará si de cierta manera avala o se hace de la vista gorda, mira para otro lado con ese fraude. ¿Qué le puede esperar a Colombia en unas circunstancias en las que él busca esta consulta vía decreto o tal vez pues avivar el discurso político de acá a las próximas elecciones comparado con lo que ha hecho el chavismo en Venezuela? Y que sabemos que pues Petro fue quien recibió a Hugo Chávez por primera vez en Colombia y ha ido durante su mandato ya 4 o 5 veces a Caracas, si no me equivoco. Sí, no, y es clarísimo que el presidente Petro ve en el gobierno venezolano un aliado, no hace las censuras con el rigor que la hace con otros regímenes latinoamericanos. Acá en Colombia hay inquietud en torno al panorama electoral del año entrante. Tenemos grupos delincuenciales organizados en distintos municipios del país y, perdónenme un segundo, y eso ha hecho que haya cierta inquietud en el sentido de si va a haber Claro. elecciones y si las elecciones van a ser unas elecciones limpias y en paz y tranquilidad. No le quito mucho más tiempo ya, le doy las gracias, pues y lo despido con una gran agradecimiento por este tiempo, Muchísimas estos minutos que gracias. nos ha dedicado aquí en Panam Post a Juan Manuel Charri, abogado colombiano especializado en Derecho Constitucional. Muchas gracias por acompañarnos acá en Panam Post unos minutos. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Igualmente, que esté muy bien. Gracias.